Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu día con Dios. Iniciamos. Si quiere una vida real de oración, establece un horario. Y si quiere ser más bíblico, a las 3. Pero no puede dar 3 a las 4. A la hora de la oración, vuelve y pónmela, por favor. Pedro tenía un horario fijo, específico, exclusivo, que no dejaba que nadie lo interfiriera ni lo comunicara. No lo permitía. Era su hora con Dios. Y subía con Pedro, con Juan, los dos hombres de unción. Pero era la iglesia entera la que hacía la hora de la oración. Deberíamos de probar eso por un mes, que a las 3 de la tarde, donde quiera que usted esté, diga: comunión, comunión. Se aparte, le diga al jefe: dame media hora. Y se aparte debajo de un árbol, donde sea, hasta en el baño, métase. Bueno, me conecto con Dios y con casa de Dios a las 3 de la tarde. Vamos a revolucionar toda esta región. Pedro subía junto con Juan al templo a la hora novena, la hora de la oración. El otro verso. Y era traído. Bien, allí ocurren los milagros. Pero hay algo aquí. Bueno, ya no tengo el tiempo para explicar. Diga conmigo: un horario. Pedro y Juan subían al templo. ¿A qué hora? Pedro no oraba cuando tenía problemas. Pedro tenía una vida ordenada con un horario para orar. Pedro no oraba cuando las cosas le estaban saliendo mal. Pedro a las 3 de la tarde oraba si Dios lo usó o no lo usó, si le fue bien o le fue mal. Era la hora con Dios. Era la hora en que yo y Dios nos juntamos. La hora en la que yo voy a adorar, la que voy a estudiar la palabra, la hora en la que voy a dejar que me ministren. Pedro no oraba cuando tenía problemas. Pedro tenía una vida ordenada de oración diaria. Y esto revela que Pedro tenía un tiempo apartado para orar. No improvisaba su vida espiritual. Pastores, para que me ponga atención. Pedro no improvisaba. La unción no se improvisa. La presencia no se improvisa. La presencia es el resultado de la búsqueda. Oh, voy para la iglesia y me va a caer la unción de repente. La unción no cae de repente. La unción fue buscada primero y viene como consecuencia. Pedro no improvisaba su vida espiritual. Estabilizó porque él aprendió que cayó por no orar. Así que cuando le propusieron dejar de orar para atender viudas, atender necesidad en la iglesia y dar comida, dijo: ¡ay! Si hago eso, atiendo a la gente, pero caigo con la gente. Si usted quiere, nos dejamos aquí. No improvisaba su vida espiritual. Vivía bajo una disciplina de comunión con Dios. Si no tiene disciplina para tener comunión con Dios, no tendrá comunión. Pedro enseñó a vivir una vida de oración, porque aprendió que no se puede vivir sin oración. Lo voy a dejar aquí por el tiempo. ¿Qué dice 1 de Pedro 4:7? 1 de Pedro 4:7, pónganlo aquí. El que no velaba, ahora dice: sed pues sobrio y velad en oración. El que antes se dormía, ahora manda que velen. El que antes no oraba, ahora dice la gente: si quieren mantenerse, oren. Al que Cristo le dijo: no velas ni oras, cuando cayó aprendió a velar y a orar. Sigo, paro. Lo dejo aquí o sigo un poquito más. Esto te muestra que Pedro, te muestra que la oración fue su estilo de vida. Lo que hace una mujer y un hombre ungido no es su elocuencia,
es su vida de oración. Yo lo he probado en mi vida. Yo he probado eso a la derecha, a la izquierda, de toda forma. Yo he probado esa palabra y he visto que es verdad. Un día en España oré y dije, no voy a orar tanto. Déjame ver si esto es verdad. Dios se movió, pero no tanto. A la misma profundidad que yo oré, a la misma por encima, ¿no? Hay una palabra que se me escapa. Superficial, a la mismo nivel superficial que lloré. Ese mismo nivel de oración que lloré fue el mismo nivel en que Él se movió. Entonces dije, esto es verdad. Lo que Charles Finney dijo es verdad. El día que no oro no se mueve. Así que al otro día dije, esta noche voy a vigilar. Y comencé a interceder, y a la misma profundidad que fue la intercesión, cuando llegué al lugar la gente no podía estar de pie ni en la calle. Yo lo he probado, no le estoy hablando algo que solo lo leí, lo estudié. Yo soy como esos científicos que antes de hacer la prueba en otro me inyecté yo. Me convertí yo mismo. Yo me di cuenta que sí funciona. Por eso a los predicadores yo les digo, antes de ser elocuente, sé un hombre de oración. Antes de quedar bien con la gente, ora. Antes de que quiere que Dios te use, ora. Lo que forma un hombre de unción es un hombre de oración. Vamos, escríbanlo en las redes. Lo que produce un hombre de unción es un hombre de oración. Un hombre de oración es producido por un hombre de unción. Un hombre de unción es producido por un hombre de ¿qué? De oración. La oración fue el estilo de vida de Pedro. Por eso la sombra sanaba. Por eso Pedro, yo me preguntaba, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo Pedro escuchaba tu voz? Aquí está la respuesta, oración. La Biblia dice que estaba orando en la azotea cuando el Espíritu Santo le dijo, 3 hombres te buscan. La oración hace tu oído sensible a la voz del Espíritu Santo de Dios. La vida de milagro viene como una vida de oración. Lo primero que Cristo hizo fue orar 40 días, 40 noches. Oraba de noche, oraba de madrugada, oraba todo el tiempo. El secreto de ese ministerio tan poderoso de Pedro era la oración, mi hermano. Así que esto nos muestra que la oración no solo fue su estilo de vida, la oración fue su mensaje. ¿Sabe qué me dijo el Espíritu Santo? No puede predicar un mensaje que no ha experimentado. Me dijo, no puede hablar de la presencia hasta que no la experimente. Porque si no hablará huecamente. Pero cuando tú experimentas la presencia y hablas de ella, habla con prioridad, habla con testimonio, habla bajo experiencia extraordinaria en la palabra de Dios. La oración fue la fuente de su poder. Sus últimos mensajes: sed sobrio, velad y ora. Pedro aprendió a tener un estilo de oración. Aprendió a vivir el mensaje de la oración. Y la oración fue la fuente de su poder. Si te está durmiendo, está bien. No puedes esconder lo que... Desde hoy te va a despertar. Y termino. El apóstol Pedro pasó de dormir en la oración a vivir en la oración. El hombre antes que se dormía, ahora estaba despierto. Velen y oren. El que una vez falló, ahora enseñaba. El Espíritu Santo no mora en vidas descuidadas. Mora en vidas que vigilan y que oran. El hombre de oración no muere en prisión. Pedro estaba condenado, pero la iglesia estaba orando. Y cuando la iglesia oró, las cadenas se cayeron solas. Las puertas se abrieron sin manos y los ángeles entraron en escena. La oración mueve el cielo y el cielo mueve la tierra.
Esto fue Comenzando tu día con Dios,